de Pablo. No, Pablo está diciendo que Moisés habló del derecho al sostenimiento y de vivir de la misma forma que eran sostenidos los que trabajaban en el templo. ¿Y cómo eran sostenidos los que trabajaban en el templo? Con el diezmo. O sea, Bien, pero no, la ecuación no es muy complicada. Cierro con esto, lo doy un segundo. Cierro con esto. La ecuación no es muy complicada. Lo que pasa es que obviamente hay que romper varios paradigmas y hay que aceptar toda la escritura como la suma de verdades. Ese es el punto. ok. No, interesante, pero hay algo ahí, un detallito que sí marca Pablo, que cuando somos guiados por el Espíritu, y lo hemos dicho, cuando somos dadores alegres, que es una manifestación del Espíritu, no tenemos un porcentaje establecido como un fundamento radical. Por eso yo he dicho aquí, lo que pasa es que a lo mejor subiste tarde también. Pero a veces cuando yo manifiesto generosidad, me he dado cuenta que he dado más de un 10. A veces no he dado menos de un 10, pero a veces he dado más. Porque cuando el Espíritu te guía, ya la piedra no guía. Todo lo que eras, porque hay que entender que el diezmo, la primera vez que se diezma por generosidad, no fue por un estatuto. Abraham, después que le da el diezmo a Melquisedec, no le dio el diezmo todos los meses a Melquisedec. La palabra no dice eso, en ninguna parte. Abraham, cuando diezma a Melquisedec, lo hace guiado por generosidad, porque en ese tiempo no había ley. La ley lo toma como radical, estatuto, mandatos y reglamentos. Tienes que hacer esto así mensual. En el nuevo pacto no es así. En el nuevo pacto es el Espíritu, así como guió a Abraham, nos guía a nosotros. Somos guiados por generosidad. Pablo, cuando dice que el evangelio que él recibe, lo he dicho aquí desde que comencé, pero el evangelio que recibe Pablo, que no es según hombre, no es según hombre. El mismo Jesucristo, Gálatas 1:11, el mismo Jesucristo le dijo, este es el evangelio. Pablo no aprendió el evangelio por hombre. Pablo lo aprendió por revelación de Jesucristo. Y por revelación de Jesucristo, Pablo nos dice en 2 Corintios 9:7 que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cuando tú estás dando, ¿Puedo hacerte algunos comentarios, hermano? dame tiempo. Cuando tú estás fundamentado bajo un estatuto que es así radical, un número, el 10%, eso no es conforme al Espíritu. Eso no es conforme al Espíritu. Cuando tú eres radical, conforme a un estatuto, no es conforme al Espíritu. Porque te está marcando que somos dadores alegres. Adelante, hermano, tiene la palabra teología. Ok, ok, vamos por vamos por partes puntuales. El pasaje de Hebreos dice Abraham pagó los diezmos. No dice que lo dio porque pagó. Y tú pagas lo que debes. O sea, nadie paga lo que no debe. En ninguna parte del pasaje, en el texto de Génesis, en el 14, dice que lo dio por gratitud, porque se le ocurrió, porque no. El texto de Hebreos radical dice pagó. Tú no. Si es pagó, no ofrendó. Eso es radical. Y se paga lo que se debe, número uno. Número dos, jamás el sacerdocio de Melquisedec podría recibir algo que no tenía autorización para recibirlo. Por lo tanto, si el sacerdocio de Melquisedec en el territorio de Salem tenía la prerrogativa y la autoridad divina para recibir, porque dicho de paso, es el prototipo del sacerdocio de Cristo, ya que es la tipología, Cristo es el antitipo de aquella figura. Es más, el escritor de Hebreo dice, allí, escucha bien, allí recibe los diezmos uno que se da testimonio de que vive. En Melquisedec Jesucristo recibió los diezmos, según el escritor de Hebreos. Escucha bien, Cristo recibió los diezmos porque Melquisedec murió, era un hombre común y corriente, pero dice que allá se dio testimonio de que recibe uno los diezmos de que vive. Y ese es Jesucristo. Ahora, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué tenía que dar? Porque la prerrogativa es que bajo el territorio de Salem, que es el reinado de Salem, él tenía que pagarle el diezmo al que era no solo rey y sacerdote, y el mayor bendijo al menor. El mayor es Melquisedec.
estos puntos no pueden ser simplemente pasados por alto. En ninguna parte del pasaje tú vas a encontrar que dijo que era generosidad o una ocurrencia, y lo hizo una vez, pero no dice que no lo haya hecho otras veces. Porque mientras cualquiera que hiciera cualquier actividad bajo el rey de Salem, está obligado y subordinado al sacerdocio de Salem. Ahora la pregunta es, Si tú dices, ya cierro la idea. espérate. Si tú dices pagar, es igual a ley. Te pregunto para seguir continuando, porque ¿qué tiene que ver pagar con ley? Explícamelo. Si es igual, te pregunto. Si es igual, bueno, por eso, las ordenanzas no son ocurrencias de hombres. Tú tendrías que establecer 3 premisas para sustentar tu idea que recién dijiste. Número 1, tendrías que establecer que la ocurrencia de recibir diezmo fue una ocurrencia de Abraham y que Melquisedec, sin ninguna ordenanza divina, hizo una prerrogativa que no tenía autorización por Dios, por lo cual tendríamos un sacerdocio fluctuante, no un sacerdocio eterno ni perpetuo que no cambia nunca, porque dice que su sacerdocio es perpetuo y lo perpetuo no puede cambiar. Entonces, punto número 1, tú tienes que establecer por qué recibe diezmo Melquisedec y por qué lo da Abraham. Si tú lo dices que es una ofrenda porque es generosidad, primero tienes que buscar el texto bíblico, no una suposición, y segundo, tienes que omitir la frase pagó. Tú pagas, tú solamente pagas lo que vende, pero eso es literal, pagó. Tiempo. De igual tú tendrías que buscar que me diga un texto que lo hizo por ley. Y listo. Pero ahora, a la iglesia... Claro, entonces Melquisedec hacía ocurrencias propias. Espérate, cálmate, ya va. Cálmate primero para poder entendernos. Escúchame. Claro, es que me interrumpiste la idea a la mitad del siglo. Espérate, no, voy a tener que bajarte, si vuelves a interrumpirme te bajo. Si me vuelves a interrumpir te bajo, porque te metiste en un problema tremendo. Tú tienes que demostrarme que Abraham lo hizo por ley. Y una vez que me demuestre que Abraham lo hace por ley, bíblicamente, me vas a demostrar que Pablo, según el evangelio que recibe, nos dice que tenemos que ser diezmistas. Adelante. Bueno, espero que no me interrumpas, como recién lo acabas de hacer ya 3 veces. Espero que esta vez no me vuelvas a interrumpir, como ya lo hiciste 3 veces. Punto número 1. Punto número 1. Me parece que aún no has caído en frase en la palabra pagó. Pagó. ¿A quién le pagó? Hermenéutica básica, este es método inductivo, estudio bíblico, te estoy llevando por lo más básico en hermenéutica. Pagó. Se paga lo que es una obligación y una deuda y una responsabilidad. Y eso, mi amigo, acá y en la China es ley. Porque de igual manera, tú tendrías que establecer que tampoco era ley que él ministrara el pan y el vino. De igual manera, el mismo sacerdote establece la administración de pan y vino. Ahora yo te pregunto, ¿tampoco era una ley que ministrara pan y vino? ¿El sacerdocio eterno? Ahora, ¿cómo sales de ese punto? Ahora, no puedes salir de ese punto. Ahora, te vuelvo a Pablo. Parece que omitiste lo que te leí de Pablo. Y para que tomes el texto y tomes Biblia y me lo leas, por favor, y nos expliques. 1 Corintios, capítulo 9, verso 13. Y quiero que le hagas un ejercicio hermenéutico, lo básico de hermenéutica que te enseñaron alguna vez. Ahora explica de igual modo a quién según Moisés tiene que ser sustentado los que trabajan. Escucha bien. De igual modo a quién se está refiriendo Pablo en 1 Corintios 9:13. Espero que ahora, de todo lo que dijiste, por primera vez uses la Biblia y hagas un servicio hermenéutico básico para explicarnos a todos si Pablo, a cuál es el modelo que está usando. Te escucho. Ok, como no respondiste bíblicamente lo que yo te pregunté, me das a mí la autoridad de no responderte. Primero y principal, pagar no es por ley. Cuando yo pago una deuda a alguien es porque le quité prestado, no por ley. Ahora, también te dije, muéstrame bíblicamente que según el evangelio que recibe Pablo, como lo dice Gálatas 1:11, que no lo recibió de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, y Pablo nos enseña a manifestar generosidad y en ninguna parte nos dice que seamos diezmistas. Tú tienes que demostrarme, por eso te dije que te metiste en un problema, tú tienes que demostrarme a mí y a la audiencia que
Pablo sí manda a que diezmemos. Sí, pum. Y listo. Si no lo muestra, bueno. no te muestro. Bueno, Adelante, teología. Bueno, quiero recalcar 5 cosas importantes. 3 minutos. Tú me pediste base bíblica, pero tú no diste ninguna para tus afirmaciones. Es curioso que tú pidas lo que tú no tienes. Tú me pediste base bíblica, escucha bien, base bíblica para establecer la obligatoriedad de Abraham sobre Melquisedec para diezmar. El texto es textual, o sea, es tajante, pero no hay una base bíblica para tu premisa. Tu premisa es, lo hizo de gratitud. Ajá, ¿y qué pasaje dice eso? No sé, la suposición está bien. Y segundo, cuando yo hice mi exposición, cité el principio de 1 Corintios 9 que te pedí una exégesis. Dijiste que no iba a responder a algo que está en la Biblia. O sea, ¿por qué alguien que dice amar a Dios de repente no quiere leer la palabra de Dios ni explicar la palabra de Dios? Eso me parece muy raro. Y tercero, la respuesta de pagó los diezmos, ¿era una ocurrencia humana o una ordenanza divina lo que hizo Melquisedec? Y te dejo esa última pregunta esperando que la responda. ¿Melquisedec recibió diezmo por ordenanza divina o por ocurrencia humana? Y tené cuidado con lo que vaya a responder porque eso te va a recaer encima, para que veas que no te voy a armar muñeco de paja. Dices que no te doy base bíblica y te hablé de 2 Corintios 9:7. Ya por allí se te cae todo porque te dije también respóndeme. Según también te leí Gálatas 1:11. Vamos a leer Gálatas 1:11 para que la audiencia lo escuche y sepa. Gálatas 1:11. Mas os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Es decir, Jesucristo le dice a Pablo, este es el evangelio. No hay otro. Incluso si un ángel del cielo les anuncia un evangelio diferente del que habéis recibido, que sea anatema, porque hay quienes quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Y en el evangelio, según Jesucristo, nos dice 2 Corintios 9:7, que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Gloria a Dios. Y te dije que te metiste en un tremendo problema, porque tú tienes que demostrarme bíblicamente dónde se le enseña a la iglesia a ser diezmista. Y cuando tú no respondas eso, no te voy a responder nada. Eso fue lo que te dije. Y sigue sin responder. Te va a Abraham, a Melquisedec, paga los diezmos, y no he dicho que no paga, pero tú sí cometes un error diciendo que pagar es ley. Eso está malísimo. Eso en ninguna parte nos las enseña en la interpretación de las escrituras. Eso es primera vez que yo le escucho. Pagar igual a ley. ¿Dónde sacas eso? Ahora, te dije, te metiste en un problema y todavía te voy a dejar aquí para que tengas chance de que pienses bien y responda. Responde a la audiencia, tienes una responsabilidad grande, donde según el evangelio que se le reveló a Jesucristo, que le reveló Jesucristo a Pablo, se le dice a la iglesia que tiene que ser diezmista. Cuando respondas eso, tú me puedes hacer la pregunta que quieres y yo te la respondo. No. Teología, tienes 3 minutos. Si vas a hacer preguntas, 1 minuto, pues. Pero si ya sabes que tienes que responder primero la que te hice. Adelante, teología. No fueron respondidas y te pasé los pasajes de las respuestas y te pedí que los leyeras y no lo hiciste. Así que bueno, hay un problema creo que de comprensión de lo que está diciendo la otra persona, número 1. Número 2, citaste citaste Gálatas capítulo 1, verso 10 y 11. Ahí no dice que Abraham lo hizo porque se le ocurrió, ahí no dice eso. O sea, citas Gálatas 1:11 sin ningún contexto ni razón de lo que estamos hablando. Tercero, citas 2 Corintios 9:7 sin ni siquiera comprender el contexto de Corintios, señor. Usted no ha leído la carta de Corintios, porque la carta de Corintios no está hablando de una obligación para la iglesia ni un mandato para la iglesia. Está hablando de una colecta que habían decidido los de Corintios y le está exigiendo que esa colecta fuera reunida antes de tiempo
y que fuera algo que ellos propusieron, no que algo se le ocurrió a los apóstoles, fue algo que nació de ellos. Y le está diciendo que sean dadivosos y alegres en lo que ellos propusieron. Ahí no hay una ordenanza, señor. Lea un poco la Biblia en su contexto antes de dar opiniones gratuitas, porque usted me está mostrando que usted se atreve a hablar de la palabra de Dios sin haber sido capacitado en el tema. Entonces, citar 2 Corintios 9:7, la frase sin entender el contexto, eso muestra que está tirando textos y manotazos de ahogado. Porque yo sí le di la base a su pregunta. Porque su pregunta es, ¿en dónde Pablo enseña la base del diezmo? Se la expliqué en 1 Corintios 9, verso 13. De igual modo que lo explicó Moisés, ¿de quién? De los que trabajaban en el templo. ¿De qué modo eran sostenidos según Pablo? ¿De qué modo? ¿Cómo se sostenía lo que trabajaba en el templo? ¿Por voluntariedad? ¿Por gratitud? Y segundo, las preguntas que le hago, yo sé que no las va a poder responder. Bueno, no creo que a usted le interese tener un debate formal sobre este tema. Si se siente capacitado, podríamos coordinar un debate formal con un moderador y veamos si en verdad sus premisas en igualdad de condiciones de diálogo pueden ser sostenidas, y veamos solamente con el fin de demostrar lo que dicen las Escrituras. Porque Gálatas 1:11 no responde la pregunta que yo le hice al principio, en donde dice que Abraham lo hizo porque se le ocurrió de buena gratitud, de bondadoso. No dice nunca esa la Escritura. Y se paga lo que es un deber, una obligación y un derecho. Y se paga lo que es ley. Porque esa es la obligación y el derecho del rey de Melquisedec en Salem. El rey de Salem, Melquisedec, es porque esto se hace en el territorio de Salem y él estaba sujeto a las obligaciones con el rey de Salem, porque tiene doble oficio, sacerdote y rey, otra vez prefigura de Cristo. No es complicado el tema, amigo, pero si usted quiere tener un debate serio sobre este tema, lo invito formalmente. Ok, perfecto. Ya, bueno, ya te faltaron 15 segundos para terminar los 3 minutos. Una vez más, tuviste la oportunidad de demostrarle a la audiencia cuáles eran los versículos donde nos obligan a ser diezmistas. No lo hiciste. Pero bueno, te acepto el debate cuando tú quieras, hermano. No hay problema, yo no tengo temor. Yo te voy a demostrar que hoy somos guiados por el Espíritu. Hoy no somos guiados por la piedra. La piedra terminó en Cristo. Hoy hay algo 1.000.000, 1.000.000.000, 3.000 millones de veces superior a la piedra, y es el Espíritu. Y cuando el Espíritu nos guía, no nos establece un estatuto de lo que se tiene que dar. Porque el Espíritu nos lleva a dar lo que Dios proponga en nuestro corazón, lo que nosotros proponemos en nuestro corazón, sin esperar nada a cambio, sin necesidad, por amor al prójimo, damos. No se establece un porcentaje ni nada de eso. En el nuevo pacto se establece un espíritu que nos guía. Yo le acepto el debate cuando usted quiera. Usted me escribe al privado y me deja incluso su WhatsApp allí, y nos seguimos por WhatsApp y lo hacemos el día que usted quiera. A mí me encantaría. Aleluya. Ahí te dejé la invitación enviada y te agregué a los contactos para que charles. Cálmate, que te di 3 minutos y no dijiste nada. Pero es para cerrar el tema del debate. Es para cuadrar el tema del debate. Ahí lo cuadramos por interno y lo hacemos live cruzado. Tú haces el live tuyo, yo hago el live mío. Invitamos a un tercero para que modere el debate, para que sea un moderador externo. Las reglas del debate pudieran ser 1 minuto la pregunta. No, yo te envío el formato del debate, porque es un debate formal, no es un chiste, o sea, es un debate académico, formal, no es un chiste, es un debate derecho. Perfecto, cuando tú quieras. Excelente. Te espero entonces, pues. Hasta luego, hermano. Bendiciones, Dios bendiga tu vida. Saludos.